Esto es al César lo que es del César. Continuamos en Café Sin Rosca. Aquí en Vestimos de Frente decimos las cosas sin tapar y sin decir o acomodar. Vienen las elecciones y ya asoman los candidatos. Vienen las elecciones y la oferta es amplia. Asimismo, el baratillo de ofertas empezó. Pues el señor Villavicencio habla de que sabe cómo mantener la seguridad o cómo luchar contra la delincuencia. Pero si no supo ni manejar una comisión de fiscalización, no sabía el procedimiento parlamentario, le culpaba a todo el mundo menos a él. Le culpó a la secretaria, le culpó al tiempo, le culpó al olvido y le culpó a la oposición, según él, de todo lo que pasaba en la comisión que él dirigía. Entonces, vamos analizando a cada uno de los candidatos. No es posible que hoy nos vengan otra vez aquellos que nos pusieron al banquero a pedirnos el voto diciendo que ellos tienen la salvación. Una cosa es que se hayan arrepentido, una cosa es que se hayan dado cuenta, pero no podemos creer en alguien que se dejó convencer o que nos convenció a la mayoría de los ecuatorianos con una cancioncita bonita, con unos zapatitos rojos, con un bailecito en TikTok. Creo que el país ya no necesita de esas trafacías comunicacionales, como yo les llamo, para aquellos expertos en campañas políticas. Yo creo que es hora de darnos cuenta cuál es el candidato que realmente vendrá a darnos políticas públicas para que este país salga adelante. Nos hemos convertido en un país conformista, porque todo lo que nos ha hecho el señor Guillermo Lasso en otras épocas serían causales de estar en las calles y de estar reclamando por nuestros derechos. Lastimosamente, hoy es más productivo estar detrás de esta cosa y empezar a teclear para decir o expresar cuáles son mis deseos, pero ya no salir a la calle a alzar la voz, ya no salir a la calle para decir qué es lo que me hace falta. Y eso es lo que le está haciendo falta al Ecuador, el salir a las calles, el dar su voz de protesta hacia el gobierno que nos miente a cada rato y que habla de que estamos mejor, de que tenemos la mejor economía. O sea, no sé si ustedes puedan aguantarle al señor ministro de Finanzas decir que estamos creciendo cuando vemos en las calles niños vendiendo, mendigos, vemos personas en el desempleo. Entonces, ¿dónde está ese crecimiento? Posiblemente esté en las arcas de los bancos, porque ellos son los únicos que duplican las utilidades, mientras nosotros nos seguimos quedando sin trabajo, mientras nosotros seguimos esperanzados en que alguien venga y nos dé una mano para poder salir adelante. Estas elecciones, estimados amigos, son muy importantes porque ahora ya no es culpa del candidato, ahora va a ser culpa del pueblo ecuatoriano, que aún con lo que nos ha hecho Guillermo Lasso, nosotros no podemos coger y elegir sin analizar quién es la persona que va a dirigir los destinos de este país. Si bien es cierto, las elecciones también vendrán con la asamblea, y vendrán muchos de los que decían que en la asamblea se pasan de vagos, querrán entrar a la asamblea, para ellos también ser los vagos de este otro periodo. Hay que analizar claramente quiénes se han jugado en esta asamblea y quiénes podrían ser merecedores del voto. De igual manera, quiénes podrían ser merecedores del voto para ser presidente de la República. ¿Quién podría ser ese hombre o esa mujer que pueda venir a completar el periodo para darnos lastimosamente ocupar esta palabra, esta transición hacia un nuevo periodo
en donde realmente se cumpla con el plan de trabajo, con el plan de gobierno. Porque ese es otro vacío que se queda. Se cerró la posibilidad de una revocatoria del mandato, porque quien fuera en su momento secretario anticorrupción de Guillermo Lasso, cuando era vocal del Consejo Nacional Electoral, se inventó de que el plan de gobierno tenía que cumplir los 4 años y que recién hay que ver si cumplió o no. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que hagan pedazos al país para de ahí sí quererles revocar cuando ya se va. Entonces, esa es la payasada a la que nos han llevado. Aquí no es de llorones y de nada por el estilo. Aquí es de reclamar lo que está pasando. Si a una persona no le duele lo que pasa en el país, pues ya es problema de cada quien. Pero vámonos ubicando en el hecho de que hay personas a las que sí nos importa lo que pasa el país, lo que está pasando en el país. Y nos importa que hay un presidente mentiroso que mientras dice yo no decretaré la muerte cruzada porque eso sería rehuir a un juicio político, pues hizo eso para rehuir. Fue a la asamblea a decirles a los asambleístas que les estiraba la mano para ponerse a trabajar. Y horas más tarde estuvo firmando el decreto para ya no trabajar junto a los asambleístas. En esa misma exposición el presidente Lasso dijo que estábamos en un país lleno de empleo, lleno de inversiones, lleno de salud. O sea, era una maravilla de país. Y luego, para justificar su decreto, dijo que el país estaba mal porque no le habían dejado gobernar. Entonces, ¿a qué presidente creemos? ¿Cuál es la palabra del presidente Lasso? Si les mintió a sus electores diciendo que en 100 minutos iba a arreglar el país y ya vamos más de 1.555.000 minutos de retraso. ¿Es este el gobierno que tenemos que aguantar? ¿Es esto lo que tiene que aguantar el Ecuador? ¿Este es el precio que hay que pagar para la estabilidad, como dicen algunos pseudos analistas en sus videos, en donde dicen que hay que recuperar la patria y que apenas son 24 meses? Yo he visto presidentes, estimados amigos, en mi vida, que en un año han cambiado totalmente la institucionalidad del país, para bien o para mal. Si no, recordemos que en 10 años, en el primer año de Rafael Correa, tuvimos hasta asamblea constituyente. Recordemos que en el primer año de Lenín Moreno destruyó todo lo que se construyó en los 10 años anteriores. Porque Lenín Moreno cogió el plan de gobierno de Guillermo Lasso y eso lo ha dicho públicamente el señor Guillermo Lasso. Así que no es cuestión de sentarse a llorar, como dicen algunos. No, es cuestión de levantarse, salir a las calles y que cuando le digan el país se saca trabajando, ustedes les digan sí, pero el país también se saca reclamando porque es mi derecho y está contemplado en la Constitución mi derecho a la rebeldía y a la protesta social. Cuando te vienen a tachar de narcoterrorista, como lo ha hecho el presidente muchas veces, decirles que la Constitución nos ampara justamente para salir a las calles. Así que no se dejen convencer de aquellos que siempre les dicen al país se le saca trabajando. Bueno, el día de la comparecencia del juicio político de Guillermo Lasso, pues se tomaron el día algunos servidores públicos voluntariamente con cargo a vacaciones. El día de mañana está previsto en la plataforma Sur, en la plataforma social del gobierno nacional, hacer el informe a la nación de Guillermo Lasso. No sé quién vaya a ir. Y si van, posiblemente sean los mismos empleados públicos obligados con cargo a vacaciones que vendrán de diferentes provincias. ¿A qué? A hacer el bulto, así como hicieron el bulto en la Asamblea Nacional
y que buscaban incidentar de alguna manera para crear la conmoción, la grave conmoción política y social. No encontraron contrincante y a la hora del almuerzo, o sea, antes de que llegue el presidente, estos servidores públicos ya se habían retirado. Así que hay que ir analizando las cosas en contexto y hay que ir analizando las cosas como son. Por eso, en este espacio, a César lo que es del César, tenemos que decir las cosas de frente y sin ambajes. Tenemos un gobierno mentiroso sin honor, protegido por las gloriosas Fuerzas Armadas, que lo único que están haciendo es cuidando sus prebendas, porque saben que cuando venga un gobierno preocupado por el pueblo, posiblemente inclusive analice si necesitamos o no unas Fuerzas Armadas. Porque hoy tenemos militares en servicio activo, miembros de bandas delincuenciales, policías en servicio activo dentro de las bandas delincuenciales, y que las autoridades han llamado casos aislados. Bueno, estos casos aislados son los que nos hacen dudar de la idoneidad de estas dos instituciones a las que hay que depurarles. Estimados amigos, esto es Al César lo que es del César. Regresamos luego de un corte con nuestro invitado. Ya está con nosotros el ex asambleísta Ricardo Ulcuango, con quien conversaremos sobre el momento